Dios me les bendiga grandemente. En este momento vamos para la sexta sesión o breves de educación ministerial y estamos tratando el, el, el tópico de lo que es un liderazgo en proceso, la estructura del carácter para hombres y mujeres con llamado de Dios. Y en esta oportunidad quiero leer Juan capítulo 12, versículo 25, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor, allí dice, el que ama su vida, el que ama su vida la perderá. Noten eso. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Bien, eh, hay algo que tú tienes que perder, por así decirlo, en el proceso, ¿verdad? Hay identidades que tienen que necesariamente morir, ¿verdad? Para que la identidad, ponga cuidado, para que la identidad del destino eterno o de la vocación eterna en usted se manifieste. O sea, la identidad con la cual Dios conecta, la cual complace a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en todos nosotros existe el antes y el después. O sea, por ejemplo, vemos el caso del Señor, el que ama su vida la perderá. O sea, la vida terrenal de Jesús, ¿verdad? Eso fue una página pasada, porque el después de Jesús era Cristo. ¿Ves? Hay un presente en tu vida que tiene que pasar, o sea, tiene que haber una página pasada. Y precisamente un proceso de Dios te va a llevar a pasar la página para que exista el antes y el después. Fíjate tú algo. O sea, por eso yo te decía en una de las clases, te estaba diciendo que aquí en el camino de Dios, en el reino de Dios, o sea, no es suficiente portarse bien. Porque te portes bien o te portes mal, vas a ser procesado porque hay una identidad a la cual Dios está apostando y esa identidad se tiene que manifestar como Dios quiere manifestarla en nosotros. ¿Ve? ¿Entiendes? Por eso es importante de que usted sea informado, sea educado en el llamado del ministerio. ¿Sabe por qué? Porque si usted le viene un proceso a Dios, entonces tú puedes abortar el propósito, porque en lugar de humillarte, lo que haces es buscar culpables de lo que te está pasando. Señalar culpables, comienzas a mudarte de iglesia, vas a otra y eres procesado y te mudas de ahí y comienzas a saltar como una pulga de cuerpo en cuerpo, o sea, de iglesia en iglesia. Llega el momento en que te quemas. ¿Por qué te quemas? Porque no entiendes que el frasco de alabastro tiene que quebrarse para que su fragancia fluya. Porque si el frasco de alabanza, el frasco de alabastro no se quiebra, entonces no fluye la fragancia. Si tú y yo no somos quebrados en muchas áreas de nuestra vida, entonces la fragancia del llamado de Dios, la fragancia del ministerio no puede fluir en nosotros. Así que es importante entender
el antes y el después. Por ejemplo, fíjate tú una cosa. Jacob antes, después Israel. Abraham antes, después Abraham. Eh, Adasa antes, después Esther. Saraí antes, después Sara. Simón antes, después Pedro. Saulo antes, después Simón. Entonces, estas son cosas que están claramente definidas en la Biblia. El que no entiende esto y que esto no es una enseñanza, estos son vivencias, estos son arquitecturas eternas y que son ciencias que tienen que ser reveladas para nosotros estar educados y no nos sorprenda el proceso en el cual nosotros somos expuestos de parte del Señor. Ponga cuidado. Jesús, antes de morir, antes de pasar, ¿verdad?, a la transición de la cruz, Jesús fue maestro, rabí, profeta, el sanador, el hijo de María y José. Eso estaba ligado a su antes. El nazareno, el hijo de David. ¿Ve? Ahora, cuando tú revisas el después de Jesús, te vas a conseguir con Alfa y Omega. Tenía que haber una transición, o sea, de Jesús a Alfa y Omega. Eso lo manifestó Jesús en la dimensión Cristo. Porque tú y yo no es que vamos a ser Cristo, sino que tenemos que alcanzar la dimensión Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. O sea, lo que Cristo alcanzó, usted y yo somos llamados también a alcanzar lo que Cristo alcanzó. Cristo alcanzó la eternidad de Alfa y Omega. Resurrección y vida, eso estaba en Cristo, ¿verdad? Ese fue el después de Cristo. Rey de reyes y Señor de señores. Emmanuel, omnipresencia, todopoderoso, la raíz de David, el gran yo soy, Rey de reyes, Señor de señores, soberano de Dios. Ahora, fíjense ustedes, la unción sobre Jesús, ¿verdad? La unción te martiriza. La unción, cuando Dios pone una unción en una persona, esa unción lo va a llevar no solamente a celebraciones, porque fíjate una cosa, que se ha enseñado un mensaje bastante tóxico acerca de lo que es la unción, ¿verdad? Porque la unción, más que todo, muchos predicadores, no todos, pero la ligan mucho con el espectacularismo. Le pone la mano a la gente y sopla y cae allá y esto. Oye, qué tremenda unción, hermano. ¿Ve? Ya muchos saben esto, ¿verdad? Entonces la gente asocia unción con espectacularismo. Ahora, la unción es un diseño que viene sobre la vida de la persona, que es como un código, hay que aclarar, como un código, porque la gente dice, bueno, ahora están hablando de código. No, es como un código que se va decodificando en proceso. Hermanito, hermanita, predicador, predicadora, líder del Señor, es como un código que se va decodificando en un proceso. Es importante destacar esto porque hay personas que no entienden esto y cuando Dios está decodificando la unción, entonces abortan el propósito. Y acuérdese de algo y se lo digo en este momento para que no lo olvide. Damas y caballeros, solamente dos pueden abortar el propósito. Dios, ¿verdad?, que lo cancela, y una persona que no es entendida en el proceso aborta el propósito de Dios. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces,
quiero decirte también que tú puedes, de repente, Dios en el proceso te muda de una iglesia donde estás, te muda hacia otro lugar. Podría pasar, pero no es el caso de caer en un vicio, ¿verdad? De que tú cambias de iglesia y cambias para allá y cambias para acá y cambias para allá, porque en cualquier momento de eso, entonces tú quedas expuesto a la nada, a las puertas del Hades, a vivir una vida en tormento insípida. ¿Por qué? Porque como grano perdiste tu esencia. El Señor te sembró y las aves de los cielos, los problemas transeúntes que vienen a nuestra vida, te arrebataron y se acabó, porque grano comido es excremento procesado. Y disculpa la expresión. Ahora, la unción de Jesús aparece en Isaías capítulo 61. Cristo vino a hacer como 8 cosas en asignación, 8 cosas que se decodificaron en él. Isaías 61, versículo 1, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ay, qué tremendo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces, ya de ahí nace una pregunta. Acá en esta clase tenemos el por qué y el para qué. ¿Por qué y para qué? O sea, Dios no hace nada ni por derrochamiento, ¿verdad? Ni sin propósito. O sea, las cosas que Dios hace van en función de un aprovechamiento al reino, de un propósito, y no para derrochar gracia. Todo lo que Dios hace, cuando una persona dice Dios me habló y sigue siendo el mismo, Dios no le habló. Dios no le habló. Déjese de estar diciendo eso que Dios le habló, porque Dios no le habla a personas que no van a hacer nada. Pastor, ¿y entonces quién me habló? Te habló tu alma, tu almatismo. Yo estaba en una iglesia y un predicador me profetizó. Te habló el predicador, porque cuando Dios habla, habla con propósito. Cuando Dios habla, habla con objetividad. Lo que Dios te habla va gravitando sobre nuestras vidas. Cuando Dios te habla, lo que te habla lleva un proceso impreso en la misma palabra que Dios te está dando. ¿Entiende eso? Ahora, hay un por qué y para qué. Si el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo está sobre mí. Ok, muy bien, eso suena bonito. El Espíritu Santo está sobre mí. Eso suena bonito. Eso suena bonito. ¿Por qué y para qué? Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dando a entender que la unción, la presencia del Espíritu Santo sobre una persona no es gratuita. La presencia del Espíritu Santo en una persona no es gratuita. Si el Espíritu Santo está sobre usted, es porque sobre usted hay un propósito del Señor que va a manifestar una gloria que lo va a celebrar a él. Noten ustedes, en el principio el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Oye, Espíritu, ¿qué haces tú allí? O sea, la imaginación por cierto. Espíritu Santo, ¿qué haces tú moviéndote sobre una gran cantidad de agua donde no hay nada? El Espíritu, ¿verdad? Imaginando al Espíritu dándote una respuesta. Mira, yo estoy incubando, yo no estoy aquí porque estoy paseándome aquí nada más. Yo estoy incubando un propósito de Dios porque Dios va a traer palabra y va a haber un alumbramiento y va a haber una celebración. Y dijo Dios sea la luz. ¿Dónde? Donde el Espíritu se movió. Y dijo Dios sepárense las aguas de las aguas. ¿Dónde? Donde el Espíritu se movió. Y dijo Dios haya expansión. ¿Dónde? Donde el Espíritu se movió. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Dónde? Donde el Espíritu se movió. Y dijo Dios, produzca la tierra, descúbrase la seca. ¿Dónde? Donde el Espíritu se movió. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes y hierba y fruto de comer según su especie. ¿Dónde fue eso? Donde el Espíritu se movió. Ahora, ¿cómo me va a decir a mí un individuo que el Espíritu se mueve en él, pero él sigue siendo el mismo atado, el mismo problemático, la misma persona sin carácter, pero el Espíritu se movió? No, cuando el Espíritu se mueve, el Espíritu se va a mover
con propósitos de incubación, de celebración y de alumbramiento para la gloria de Dios. ¿Ve? Entienda eso. Entonces, los procesos en los cuales nosotros o por los cuales nosotros vamos a pasar son procesos progresivos, son procesos de incubación donde usted va a manifestar la gloria de Dios. Usted es el escenario de la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso Dios lo procesa. ¿Por qué? Porque Dios estableció una legalidad en el hombre, en el mundo físico, la legalidad es el hombre. Ahora, ¿por qué Dios tiene que moverse en un hombre? ¿Por qué? Porque usted y yo somos la legalidad en este mundo y Dios pone su gloria en vida física para él manifestar su grandeza y su poder. Entonces, usted debe entender, número uno, que el Espíritu Santo sobre una vida no es gratuito. Aquí le concluyo con esto. La asignación de Jesús. Miren eso, 8 cosas, ¿verdad? Que vino a hacer el Señor, resaltantes, que fueron como 8 códigos que se fueron descifrando en el Señor. Predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos y sanar enfermos, libertar a los presos de diferentes cárceles, proclamar la buena voluntad de Dios, proclamar el día de venganza del Dios vivo, consolar a todos los enlutados de corazón, establecer orden en los afligidos de Sión. Ahora, fíjense ustedes, 8 cosas fueron, ¿verdad?, establecidas en Jesús que, que determinan unción. Unción es una asignación que le es impuesta, que le es puesta a la vida de una persona para cumplir un servicio aquí en la tierra de parte del Señor. O sea, si usted es profeta, ¿verdad? Sobre usted hay una unción de profeta que se va decodificando en el ejercicio profético. Si usted es apóstol, ¿verdad? Hay una unción que se va decodificando en ese ejercicio. Si usted es evangelista, entonces sobre usted hay una unción que se va a ir decodificando, porque unción, número uno, es igual a asignación. Número dos, unción equivale a responsabilidad, porque Dios no le da unción a irresponsables, Dios le da unción a responsables. ¿Entiende? Entonces hay un desafío, ¿verdad? En el mundo de las tinieblas y en los reinos que son adversos a Dios, ¿verdad? Que está Satanás, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Cinco desafíos, ¿verdad? Y en la justicia de Dios existe, ¿verdad?, lo que aborda este desafío. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, 5 contra 5. Así es la guerra en el mundo espiritual y Dios preparando gente, no solamente porque estos son los dones mayores, los 5 ministerios, ¿verdad? Pero entonces Dios prepara gente en un contexto porque hay diversidad, dice la Biblia, diversidad de ministerios, hay diversidad de dones y hay diversidad de operaciones, dice la palabra. ¿Entiendes? Pero el Espíritu es el mismo. Pero el Señor es el mismo, pero Dios, que es Dios sobre todas las cosas, es el mismo. Entonces dice que hay diversidad. Por eso es que es importante explicar que el ministerio no solamente es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sino que el ministerio es, ¿verdad?, es servicio. Y literalmente el ministerio es esfera de acción. Hay personas que dicen yo tengo un ministerio, pero no hacen nada. Usted lo que tiene es una capacidad, pero ministerio es esfera de acción. Es cuando tú entras, ¿verdad?, a una acción, ¿verdad?, en el contexto de la capacidad que tú tienes por el don que te ha sido dado por gracia. Así que, mis amados, espero que en la 7ª clase, ¿verdad?, usted siga esta secuencia de temas que gratuitamente le estamos llevando los breves de la escuela de ministerio para personas que tienen llamado de Dios. Que Dios le bendiga rica y poderosamente.